Hola Kiwis, gracias por estar aquí un día más. Hoy os voy a enseñar cómo preparo marzo en mi bullet journal y como no podía ser de otro modo, he elegido para este mes tema de Animal Crossing porque no sé si lo sabéis, si estáis dentro del fandom de Animal Crossing, si habéis jugado algún juego de la saga. Si lo amáis como yo, sabréis que este mes, el día 20, sale New Horizons, que es el nuevo juego de la saga de Animal Crossing para la Switch. Y yo ya lo he reservado con la Switch de Animal Crossing, de hecho, porque es que no sé qué opináis vosotros de los diseños de la Switch, pero es que a mí me parecen feísimos todos. Los de las Lite son un poco mejores, en mi opinión. Me gusta sobre todo la amarilla y ahora la que van a sacar, que es como rosa coral, también me gusta mucho. Y de las grandes es que nunca me ha gustado lo de azul con rojo, las grises tampoco me gustan. Yo estaba diciendo a ver si sacan de una vez una Switch con un diseño que me guste y así aparte pues no me distraigo en medio del curso porque tengo que hacer un montón de cosas de la universidad. Tengo el TCM, me he apuntado también a un congreso que van a hacer en mi universidad en mayo sobre los fines del mundo representados en literatura. Y es que yo cuando lo anunciaron dije, bueno, no voy a participar y dije, pues a lo mejor me apunto porque me convendría tener algo publicado para el doctorado. Y gracias a Van Fun Fun otra vez que me salva siempre la vida en temas de literatura porque me recomendó un par de libros porque no tenía ni idea de qué leer y al final me leí Nation de Terry Pratchett y es el libro que voy a elegir al final para hacer mi trabajo y demás en el congreso. Bueno, creo que lo he explicado muy mal. El caso es que tienes que hacer un trabajo como de 8 páginas sobre un libro, después eso lo presentas oralmente en el congreso y después te lo publican no sé dónde, la verdad, porque no pone nada de información, pero bueno, supongo que será en algún libro o revista de la Complutense. Así que bueno, si me aceptan el trabajo y me acaban publicando, os lo diré, vamos, spamearé por todas partes porque será mi primer trabajo publicado. Espero de verdad que lo podáis leer todos porque me hace mucha ilusión. Bueno, volviendo al bullet journal que me he extendido muchísimo con este tema. La portada la he hecho con personajes de Animal Crossing que me gustan, son básicamente mis aldeanos favoritos y también estaba Totakeke, Tom Nook y Canela, creo que he puesto de los principales. Los demás son todos mis aldeanos favoritos. Mi top 3 de vecinos favoritos son Feli, Anacarda y Patty, que de hecho están dibujadas en la portada. Y es que las amo muchísimo. Luego el calendario está basado en uno de los regalos que dan si reservas el juego. No sé en qué tienda y no sé en qué país, porque cada país tiene uno distinto y es como yo los quiero todos, pero bueno, la vida. Que es un trapito de estos de limpiar las gafas, con los dibujitos estos de la tienda de campaña, de la casa, el árbol. Luego para los hábitos, he hecho una broma que madre mía, sé que es muy mala, pero yo me siento muy orgullosa de ella y me hace mucha gracia. He puesto que Sócrates diga uhu, que es lo que siempre dice, y luego que Estela lo complete con BitTracker y es como uhu BitTracker. Y me ha hecho mucha gracia, no sé. Luego las demás páginas pues son los weeklies y he hecho en cada uno una pareja de personajes principales. En la primera están Pili y Millie. Mi favorita es Millie. Decidme en los comentarios cuál de las dos preferís. En la segunda página he hecho a Sol y Estrella y no sé cuál prefiero de las dos porque es que por una parte Sol es un rayo de luz y la amo y es mi sunshine y más protect, pero es que por otro lado Estrella es que es tan borde, es que la amo, de verdad. Sobre todo en Wild World, porque después en las siguientes sagas se han relajado muchísimo con todos los personajes en general, que son como más simpáticos todos. Pero es que en la edición anterior era todo el mundo tan borde. En plan, los vecinos que eran gruñones te soltaban unas cosas y las pijas también, no sé. Y Estrella, pues eso, en los anteriores juegos era muy antipática y era en plan, ¿qué hace esta aquí? Me está molestando. Y creo que en New Leaf se ha relajado un poco, todavía sigue siendo borde, con lo cual la sigo amando. Siempre me ha dado la impresión como que no le gusta trabajar por la noche, pero la han plantado ahí. Y es como, bueno, tengo que aguantar a toda esta gente inútil que viene aquí a enviar cartas a las 3 de la mañana, pero bueno. Luego en la siguiente página he dibujado al capitán y a Marimar, su esposa. No me gusta nada el capitán, o sea, me parece un baboso de mierda. Y me hacía mucha gracia también la hija, que te compraba cosas en plan por una valla. Y yo como, ¿qué sentido tiene? O sea, esto es para algo. Luego en la siguiente he dibujado a Al y Paca, que me gustan muchísimo, son cuquísimes, pero no me gusta que Al sea azul y Paca sea rosa. Es como otra vez con los colores típicos de los géneros.
En fin, o sea, podrían haberlos hecho de cualquier otro color y haber roto la mierda de que los colores tienen género, pero no, los han hecho para el chico azul y la chica rosa, en fin. Y en la última página he hecho a Vigilio e Inocencio, siempre me han encantado estos dos, sobre todo Inocencio, es que me parece tan dulce y tan inocente, de hecho supongo que su nombre venga de inocencia. En New Leaf podías elegir qué comisaría querías de las dos, si querías que viniera Vigilio o Inocencio, y yo decidí obviamente que viniera Inocencio porque es que le amo muchísimo. Siempre está como súper despistado y pidiendo perdón por no enterarse de las cosas, es que me da demasiada ternura. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Decidme si también estáis súper emocionados porque salga Animal Crossing, si lo vais a jugar. Si no tenéis dinero para comprároslo y estáis llorando en vuestras casas, decidme en los comentarios cuál es vuestro vecino o vecina favorita. Espero que estéis bien, que estéis sonriendo y que estéis felices porque así es como merecéis estar. Y nos vemos en el siguiente vídeo.